de Arturo Torres, periodista de investigación, escribió el libro Rehenes relacionado con el caso de los periodistas del Comercio. Arturo, muy buenos días. Quisiéramos nuevamente refrescar este tema que es de permanente actualidad. Recordemos que por lo menos 2 organizaciones periodísticas internacionales han advertido en los últimos días sobre el riesgo creciente en el cual los periodistas ecuatorianos tienen que realizar su labor, y es un tema fresco, permanente, relevante, de la seguridad del periodismo. Así es, Gustavo. Creo que es relevante entender que lo que ocurrió hace 5 años en Mataje, en el pueblo ecuatoriano fronterizo con Colombia, marcó un hito para lo que en los días subsecuentes ocurriría con las coberturas en la frontera, porque después de este lamentable suceso con nuestros colegas, las coberturas cayeron drásticamente. Prácticamente ya no existen coberturas en esa zona ni en las zonas de frontera, porque son zonas que están siendo disputadas, si no controladas en buena parte por estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a los grupos armados colombianos y ecuatorianos en el sector fronterizo. Lastimosamente, el efecto que buscaban causar estas organizaciones con el asesinato se ha ido concretando, es decir, silenciar a la prensa, generar una autocensura. Los medios ya no envían a sus periodistas a la zona de manera sistemática. Es muy esporádica la presencia de los medios de comunicación. Entonces, lo que está haciendo el Estado es básicamente, con este tipo de, además sumado al tema del silencio y de no haber revelado la información que en varias oportunidades se ofreció entregar a los familiares, todo esto configura un escenario de impunidad y de revictimización para las familias, para los compañeros, para los colegas periodistas y en general para toda la comunidad del país. ¿Cuáles son los documentos concretos que el gobierno se resiste a desclasificar? Bueno, son 3 actas de 3 reuniones en las que se trató precisamente cómo se iba a abordar la negociación con este grupo Oliver Sinisterra, que de entrada fue una decisión equivocada de negociar con un grupo delincuencial criminal. O sea, cuando en condiciones normales, en condiciones más bien que tienen que ver con este tipo de procesos, la negociación no se puede realizar con delincuentes, porque lo que se hace es darles un estatus político de deliberación y de iguales. Este fue el primer error del gobierno, y por eso es que desde ese momento empiezan a manejar las cosas de una manera muy accidentada, muy atropellada, sin un procedimiento en función de lo que dice la normativa internacional en este tipo de casos. La Cruz Roja Internacional, los organismos internacionales tienen mucha memoria y muchos procedimientos sobre cómo actuar, pero el gobierno no fue por ese lado y más bien encargó a un equipo de la policía a que empiece a negociar directamente con el guacho a través de un celular las condiciones y cómo iban los avances. Entonces, realmente este procedimiento dejó mucho que desear, y lo que hizo es exponer permanentemente la vida de los periodistas secuestrados, que finalmente fueron asesinados por este sinnúmero de fallas en el manejo de la información. Entonces, resumiendo, las actas de las reuniones en las que se fueron tomando estas decisiones de qué hacer, de qué rumbo tomar, de cómo operar para tratar de solucionar este tema, son las que constan y están incluidas en estos reportes que la familia ha estado reclamando, que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se entregue a los familiares. Ese ha sido el compromiso del gobierno de Lenín Moreno y del gobierno de Guillermo Lasso, que nunca se cumplió.
Ahora, Arturo, muy buenos días. ¿Desde algún punto de vista puede ser justificable esta decisión del gobierno nacional de no proceder con la desclasificación y con la entrega de esta información? Porque esto lo único que genera es suspicacias, dudas, muy probablemente porque lo que va a suceder es que se va a evidenciar lo que usted nos acaba de decir, esa metedura de pata en el proceso que se dio con los compañeros del comercio. Sí, así es, Roxana. Creo que el tema de fondo tiene que ver con no exponer la serie de equivocaciones que cometió el gobierno de ese momento en la negociación y en la forma en que se llevaba este diálogo de cercanía y de complicidad en ciertos momentos, porque eso es lo que nosotros pudimos evidenciar de la información a la que accedimos de las comunicaciones permanentes que el mayor que estaba a cargo de estos diálogos, delegado por un oficial de la policía, que a su vez rendía cuentas al ministro del Interior de ese momento. O sea, toda esta atropellada negociación, toda esta negligente y accidentada negociación está ahí en esas actas. O sea, las directrices que se dieron entonces, el gobierno lo que trata es de cubrirse las espaldas por las consecuencias que eso puede tener, para precisamente evidenciar que esto se manejó de una forma en que siempre pusieron en riesgo la vida de los secuestrados. Esto puede tener repercusiones para quienes tomaron esas decisiones, pero en este momento hay un tema sistemático de ocultamiento de información. Y eso es muy grave. Ahora mismo se están amparando en el secretismo los dos gobiernos que no han cumplido sus ofrecimientos. Los dos, tanto el presidente Guillermo Lasso, actualmente en el poder, como el expresidente Moreno, ofrecieron en varias ocasiones desclasificar y no han cumplido su palabra. Entonces llama mucho la atención que oculten tanto la información y volvemos a la hipótesis inicial. Hubo un sinnúmero de problemas y un sinnúmero de temas que también pueden obviamente evidenciar y poner al descubierto a ciertos agentes que cometían equivocaciones o que llevaban las negociaciones por un lado equivocado. Entonces, creo que este es un tema medular y por el cual seguirán insistiendo, y todos los que estamos y somos parte de esta causa por la verdad, no vamos a dejar de mencionar y no vamos a dejar de insistir en que el gobierno cumpla su palabra y el Estado y la Corte Constitucional y la Fiscalía también hagan su trabajo, porque no olvidemos, Roxana, que en este caso la Corte Constitucional también ha guardado un silencio cómplice. Desde hace más de un año se les ha pedido a ellos que requieran información que no es una información que le pertenece al Estado. Esa información le pertenece a la familia, a los colegas, a la comunidad, y esto no se está cumpliendo. Mientras tanto, la seguridad está muy resquebrajada en Ecuador. Acabábamos de reportar el asesinato de 2 abogados que salían de la cárcel de Machala el día de ayer, y recién este domingo hubo un capítulo más en esa larga crisis carcelaria. En la cárcel El Rodeo de Portoviejo fueron encontrados muertos, colgados en sus celdas, así tan duramente se reportó el asesinato de 2 presuntos autores de una detonación de un artefacto en las inmediaciones de la unidad judicial penal de esa ciudad, que es una más de varias unidades judiciales que han sido atacadas. Incluso ha habido asesinatos en unidades judiciales, y esto ha motivado que tanto el Consejo de la Judicatura como la Corte Nacional de Justicia se reúnan urgentemente para delinear medidas de seguridad que protejan a los operadores de justicia. Volviendo al tema del periodismo, 2 asociaciones internacionales advirtieron en los últimos días de los enormes riesgos que se ciernen, riesgos crecientes con respecto a la actividad de los periodistas ecuatorianos. Con todo esto de por medio, ¿qué se puede decir sobre el tema de las políticas en seguridad del gobierno que ha venido insistentemente trabajando en este tema, cambiando funcionarios, pero se acerca ya al final del gobierno con una situación que sigue siendo lamentable, muy preocupante en el país?
Así es, Gustavo. Yo no veo, nunca he visto claridad en el gobierno para manejar el tema de la seguridad y mucho menos el tema de la seguridad de los periodistas para garantizar desde el Estado que puedan hacer su trabajo, que podamos hacer nuestro trabajo con una relativa calma y seguridad. Esto sabemos que no se cumple y sobre todo yo he podido constatar eso personalmente. Obviamente también el gobierno, Fuerzas Armadas, la policía me ha dado a mí, cuando yo lo he requerido, la protección del caso cuando he tenido que ir a zonas donde hay una disputa por el territorio de hecho de las organizaciones criminales, y por eso es que está la Fuerza de Tarea Conjunta operando en Esmeraldas desde el año pasado. Es básicamente un sitio de guerra de guerra contra las organizaciones criminales que han tenido sometida a la población, y hay todavía una creciente escalada, ¿no es cierto?, que tiene picos y de pronto se calma, que es lo que acabamos de ver en las cárceles y que ahora está tocando directamente al nervio de la función judicial. O sea, ya no son solamente fiscales, no son solamente jueces, ahora son abogados. Esto también nos habla de la penetración y también del involucramiento de actores de esos sectores con estas mafias, y que también están relacionadas con vendetas. Eso tiene que investigarse, o con gente que no se somete a las intenciones de estas organizaciones criminales que están ya actuando de manera directa para afectar precisamente y generar mucho más miedo y temor y dar señales de que el control, por ejemplo, en el caso de las cárceles, lo siguen teniendo ellos, con este último incidente que acabamos de vivir el fin de semana precisamente, nos da cuenta de que el gobierno nunca ha tenido la sartén por el mango, lastimosamente, en el tema de las cárceles, porque es un tema, hay que decirlo, que ha venido enraizándose desde el gobierno de Rafael Correa por las decisiones desacertadas que se tomaron en su momento, pero luego tampoco los otros gobiernos han podido estabilizar y han podido dar cuenta de que ellos están a cargo y están al mando. Ahora seguimos, las personas que están detenidas siguen en una absoluta indefensión, son rehenes de estas bandas y de sus líderes que tienen cautiva a gran cantidad de la población penitenciaria, y esto también le va a pasar la factura al Estado ecuatoriano sin duda alguna. Arturo, como usted bien manifiesta, no ha habido claridad en las acciones o en la política del gobierno para enfrentar la inseguridad y la situación que vive nuestro país, pero nos preguntamos, ¿hay claridad en las propuestas de los presidenciables? Estamos próximos a ir a un proceso electoral. El 20 de agosto estaremos eligiendo nuevo presidente, nuevo vicepresidente o presidenta y vicepresidenta, también asambleístas. ¿Usted ha tenido la oportunidad de revisar o de lo que se ha podido conocer desde, aunque no se ha oficializado la campaña electoral, los candidatos, la candidata están haciendo ya recorridos, están en redes sociales? ¿Hay claridad en cómo debe enfrentarse la inseguridad en el contexto actual de nuestro país, de Latinoamérica, de la región? Yo he visto pocas propuestas que nos ayuden a entender que los candidatos en su mayoría, no quiero generalizar tampoco, porque también hay ciertas articulaciones de planteamientos sobre temas específicos, pero como es una campaña tan vertiginosa y tan corta, difícilmente los candidatos pueden profundizar, ¿no es cierto?, porque están corriendo contra el tiempo y entonces están hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Creo que esto afecta directamente a cómo los ciudadanos decidimos en función de las propuestas que pueden ser coherentes y que vayan más allá del discurso y que nos digan cómo lo van a resolver. O sea, en el caso concreto de la seguridad, yo no he visto que ningún candidato profundice solamente en la arista de qué hacer con el narcotráfico. Ese es un tema que nos hablan de la seguridad, de la inseguridad en general, en términos generales, pero eso no aterriza en nada. Entonces, el mayor problema de este país
que además ha generado la inseguridad de estos últimos años es el narcotráfico, evidentemente, y las extorsiones. Entonces, no hay ningún candidato que nos diga concretamente qué van a hacer, cuáles van a ser las políticas preventivas, cómo van a articular una estrategia desde diferentes sectores con apoyo de la comunidad internacional, porque este no es un tema que pueda resolver un Estado por sí solo. Ecuador mucho menos con una debilidad institucional que hemos acarreado durante tanto tiempo. Entonces, volviendo a su pregunta, que me parece muy acertada, Roxana, no veo claridad, no veo sobre todo respuestas que nos digan que saben qué hacer. Buena parte de los candidatos, creo que hay ciertos candidatos que tratan de esbozar, de dar ciertas soluciones, pero hay algunos que realmente están más poniendo en escena, mostrándose muy histriónicos, digamos, pensando que este es un escenario de efectos, de mostrarse ellos como estos especie de salvadores, de Rambos en potencia, que tratan de impactar básicamente con imágenes y con videos, pero realmente eso habla de que no conocen cómo se soluciona un problema desde la estrategia. Eso sí es preocupante. Sí es preocupante porque vemos que no hay un norte. La prensa internacional continúa dando sentencias, juicios de valor con respecto a Ecuador. El New York Times publicó ese artículo: Ecuador era un país pacífico, ahora es un violento centro de negocios de la droga. Así lo resume. Quisiéramos también hablar sobre situaciones que cobran actualidad nuevamente y en las cuales hay un alto grado de responsabilidad del Estado que posiblemente lleve al país nuevamente ante cortes internacionales. El caso Gabela. Se ha dicho y se ha informado mucho sobre el tema. ¿Cuál es su opinión? Sí, creo que han aparecido algunos elementos importantes que van a ser parte de una nueva investigación de la Fiscalía, según yo tengo entendido, porque el tercer informe que acaba de presentar el perito Mesa, reconstruido, por cierto, ya está poniendo nombres, apellidos, circunstancias, elementos que van a servir para que las autoridades puedan iniciar una investigación y en base a hechos, a documentos, a testimonios, puedan o no confirmar esta hipótesis, esta tesis y esta conclusión del perito Mesa en relación a que estos dos generales, el general Espinosa y el general Borges, serían los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. Pero yo sí quisiera, y me parece que es oportuno, tomar en cuenta de que si es que esto fue así, es decir, que dos generales del alto mando de la Fuerza Aérea fueron los autores intelectuales y esto ya estuvo en el tercer producto, como es lo que está aseverando el perito Mesa, aquí a otro nivel también hay responsabilidades y eso también debería haberse mencionado, en el sentido en que las autoridades políticas que tenían la obligación de, en función del resultado del tercer informe, es decir, que no se trataba de un delito común, sino de un delito que tenía otras connotaciones, ya con la actuación de agentes estatales, el gobierno de turno, la fiscalía, debieron iniciar acciones que esclarezcan, que descarten o confirmen lo que estableció ese informe, que fue contratado por el gobierno de Rafael Correa, pero cuando sale este tercer informe y no le gusta y no conviene, según lo que ha manifestado el perito, la viuda de Gabela, la señora Ochoa, entonces aquí hablamos de una actitud sistemática de ocultamiento, de una negligencia que puede derribar también en un crimen y en un delito de Estado, porque hay agentes estatales que están tratando de cubrir un asesinato de un excomandante de la Fuerza Aérea. Esto creo que es la dimensión que está cobrando este caso y por eso es tan importante que a nivel judicial se pueda ir como recabando todos los elementos, porque hay que volver a hacer la investigación. O sea, lo que la comisión
ha entregado, eso va a tener que ser judicializado y la Fiscalía volver a recabar elementos, indicios que puedan probar o no una tesis de que hubo una participación de agentes estatales y que se puede haber configurado un delito, un crimen de Estado. Mesa no llega a acusar directamente a Rafael Correa, pero sí expresa muy claramente que él tuvo pleno conocimiento de la situación, de la investigación, que incluso de ese tercer informe que habría pasado por sus manos. Recordemos que Rafael Correa creó en el año 2012 una comisión interinstitucional para investigar la muerte del general Gabela, y esa comisión concluyó finalmente que se trataba de un caso de delincuencia común. Así es, por eso es que me parece que estamos, o sea, para que la audiencia pueda entender, en este caso lo que tenemos son 3 niveles, ¿no es cierto?, que deben ser tomados en cuenta. El primero, que son quienes asesinaron al general Gabela, que son unos delincuentes comunes, y ellos a su vez fueron contratados, según ya lo que expresa el perito Mesa, por unos generales que le veían a Gabela como un enemigo de su causa, porque él se opuso a la contratación de los helicópteros Dru, ¿no es cierto?, al final la premonición, el anticipo, lo que el general estaba denunciando se cumplió cuando esos aparatos no sirvieron. 4 de ellos se accidentaron y los 3 fueron básicamente, tuvieron que estar parados, han estado parados y no han estado operando porque tienen muchas fallas. Esto se alertó desde el inicio de la contratación y fue denunciado por Gabela, y esa fue además la razón de la salida de la Fuerza Aérea. Un día antes de salir, él entregó la denuncia al entonces presidente Rafael Correa. Estos son hechos, no son opiniones, esto es factual, y por eso es importante que la gente entienda que no hay un tema de persecución, de lawfare, como se menciona políticamente. Entonces, creo que es importante que todos estos elementos nos ayuden a entender, Gustavo, que estamos frente a un caso sumamente delicado y que debe ser investigado de esa forma, con un debido proceso, en fin, pero el informe se manipuló, se cercenó, no se dio a conocer en ese momento, pese a que fue ordenado por el gobierno de turno, y ahora vemos que cuando se reconstruye el informe, salen a la luz las consecuencias que se ocultaron y que premeditadamente no se dieron a conocer, porque eso iba a implicar que se conozcan actores que tenían relación directamente con intereses económicos para beneficiar a una empresa y posiblemente sacar réditos como comisiones, no solamente para los generales que estuvieron y que han sido mencionados como los autores intelectuales, porque las decisiones se toman en la Junta de Defensa Nacional de seguir adelante con esa contratación, y de eso tuvo directo conocimiento el entonces presidente Correa. Esto tiene que investigarse, los ministros de defensa tienen que también ser investigados sobre este tema, y todos los que participaron, porque esto ha causado un remesón a nivel del país y de la opinión pública. Y esto confluye nuevamente hacia la campaña electoral, cuando hay una candidata del correísmo que tiene escrito en su programa de gobierno que impulsará un proyecto reconstituyente para dejar sin efecto lo que califica, está escrito, el fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del Trujillato. Habla también de la conformación de una comisión de la verdad para revisar las injusticias, violaciones de la Constitución y violación a derechos humanos que se hicieron. Se refiere a los casos contra Rafael Correa. Desde la campaña anterior con el señor Arauz se pretendía lograr la revisión de las sentencias por corrupción de los líderes de este movimiento, Rafael Correa y Jorge Glass. Así es. Creo que esa es la gran debilidad de la campaña, ¿no? De la campaña del correísmo, desde mi punto de vista, lo que precisamente no les está permitiendo pasar el techo, porque de alguna forma, lo que se ve es que la campaña está articulada al regreso del expresidente Correa y a la búsqueda de la impunidad,
y de que se cierren los procesos independientemente de que fueron seguidos por los órganos de justicia, hubo una fiscalía que intervino, las instituciones se activaron. Entonces, cuando políticamente el correísmo está anunciando que el principio y fin de toda su estrategia es este tema de dejar insubsistentes los procesos contra el exmandatario, pues, ¿cuál es entonces el fin? El fin es un fin muy particular, el fin del correísmo, no hay un fin colectivo. O sea, esto creo que en lugar, como decía hace un momento, de fortalecer a la propuesta correísta, les encierra en su electorado y no les va a permitir, desde mi punto de vista, permear a otros electores que les ayuden precisamente a tener una mayor votación, porque no hablamos de temas que sean en beneficio del país en general, sino de un tema muy particular y muy individual en relación al expresidente. Ahora, Arturo, en este mismo contexto, una de las principales propuestas que venimos escuchando en caso de que Luisa González llegue al poder es avanzar en una nueva constituyente. ¿Esto será factible para el país? ¿Realmente necesitamos una nueva constituyente? ¿O cuál sería el objetivo de estos cambios en la Constitución de la República, en tener una nueva constitución? Cuando el correísmo llegó al poder en el 2007, 2006, en la campaña del 2006 y empezaron el 2007, lo primero que hicieron es cambiar las reglas de juego a través de la constituyente. Más o menos 16 años después vemos todo el problema que nos ha causado la constituyente, es decir, todo el tema del neoconstitucionalismo, este desbordamiento del garantismo que ha permitido que centenares de personas sentenciadas que puedan salir a sus casas pese a que están sentenciadas en última instancia a través de recursos y acciones de protección, de habeas corpus, el abuso, la politización de la justicia, la corrupción que se ha regado con impunidad, los candidatos que pese a que están enjuiciados, pese a que son llamados a juicio, pueden participar en elecciones. Todo esto es parte de la Constitución de Montecristi. Entonces, en realidad, la última Constitución lo que ha causado desde mi punto de vista es una distorsión profunda en la forma de ejercer y de mantener un sistema democrático que sea eficaz para la comunidad, y más bien fue pensado en función de los intereses del partido de turno, que articula y arma un guión que le pueda favorecer el mantenerse en el poder, el controlar y el hiperpresidencialismo que nos dejó esta Constitución. Es básicamente una herencia que ahora nuevamente se está tratando de retomar y fortalecer con este nuevo anuncio de que si llegan al poder, el correísmo haría una nueva asamblea constituyente con el fin, evidentemente, de apuntalar su proyecto político y no el proyecto político del país. O sea, que sumemos intenciones y objetivos en función de los intereses nacionales y no independientemente de que sea el correísmo. Esto tiene que ser, creo yo, cuestionado para cualquier movimiento que trate de hacer un proyecto que solamente busque apuntalar sus intereses particulares. Bien, gracias a Arturo por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Roxana. El licenciado Arturo Torres, del portal Código Vidrio, es periodista de investigación. Se ha referido al caso del comercio, las cárceles, del estado de seguridad en el país, con el caso Gabela, las amenazas a los operadores de justicia y sus reflejos en la campaña electoral. Son las 8:07.